Hola, bienvenidos a un nuevo videolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Capítulo 38. Ventilación pulmonar. La respiración proporciona oxígeno a los tejidos y retira el dióxido de carbono. Las 4 funciones principales de la respiración son 1. Ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de entrada y salida del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. 2. Difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. 3. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y en los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales y desde las mismas. Y 4. Regulación de la ventilación. Mecánica de la ventilación pulmonar. Músculos que causan la expansión y contracción pulmonar. Los pulmones se pueden expandir y contraer de 2 maneras. 1. Mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del músculo diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica. Y 2. Mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. La respiración tranquila normal se consigue casi totalmente por el primer mecanismo, es decir, por el movimiento del diafragma. Durante la inspiración, la contracción del diafragma tira hacia abajo de las superficies inferiores a los pulmones. Después, durante la expiración, el diafragma simplemente se relaja y el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica y de las estructuras abdominales comprime los pulmones y expulsa aire. Durante la respiración forzada, las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para producir la expiración rápida, de modo que se consigue una fuerza adicional principalmente mediante la contracción de los músculos abdominales que empujan el contenido abdominal hacia arriba contra la parte inferior del diafragma, comprimiendo de esta manera a los pulmones. El segundo método para expandir los pulmones es elevar la caja torácica. Esto expande los pulmones porque en la posición de reposo natural las costillas están inclinadas hacia abajo como se muestra en esta imagen, lo que permite que el esternón se desplace hacia abajo y hacia atrás hacia la columna vertebral. Sin embargo, cuando la caja costal se eleva, las costillas se desplazan hacia adelante, casi en línea recta, de modo que el esternón también se mueve hacia adelante, alejándose de la columna vertebral y haciendo que el diámetro antero-posterior del tórax sea aproximadamente un 20% mayor durante la inspiración máxima que durante la expiración. Por tanto, todos los músculos que elevan la caja torácica se clasifican como músculos inspiratorios y los músculos que descienden la caja torácica se clasifican como músculos expiratorios. Los músculos más importantes que elevan la caja torácica son los intercostales externos, aunque otros músculos que contribuyen son el músculo esternocleidomastoideo, que eleva el esternón, 2. Los serratos anteriores y 3. Los escalenos, que elevan las 2 primeras costillas. Los músculos que tiran hacia abajo de la caja costal durante la expiración son principalmente los rectos del abdomen, que tienen el potente efecto de empujar hacia abajo las costillas inferiores, al mismo tiempo que ellos y otros músculos abdominales también comprimen el contenido abdominal hacia arriba contra el diafragma. Y 2. Los intercostales internos. En esta imagen se muestra el mecanismo mediante el cual actúan los intercostales externos y los intercostales internos para producir la inspiración y la expiración. A la izquierda, durante la inspiración, las costillas están anguladas hacia abajo y los intercostales externos están alargados hacia adelante y hacia abajo.
Cuando se contraen, tiran de las costillas superiores hacia adelante en relación con las costillas inferiores y actúan como una palanca sobre las costillas para levantarlas hacia arriba, produciendo de esta manera la inspiración. Los intercostales internos funcionan de manera exactamente opuesta. Actúan como músculos respiratorios porque se angulan entre las costillas en dirección opuesta y producen una palanca contraria. Presiones que originan el movimiento de entrada y de salida del aire de los pulmones. El pulmón es una estructura elástica que se colapsa como un globo y expulsa el aire a través de la tráquea siempre que no haya ninguna fuerza que lo mantenga insuflado. Además, no hay uniones entre el pulmón y las paredes de la caja torácica, excepto en el punto en que está suspendido en el mediastino, la sección media de la cavidad torácica, en el ilium pulmonar. Por el contrario, el pulmón flota en la cavidad torácica rodeada por una capa delgada del líquido pleural que lubrica el movimiento de los pulmones en el interior de la cavidad. Además, la aspiración continua del exceso de líquido hacia los conductos linfáticos mantiene una ligera presión negativa entre la superficie visceral del pulmón y la superficie pleural parietal de la cavidad torácica. Por tanto, los pulmones están sujetos a la pared torácica como si estuvieran pegados, excepto porque están bien lubricados y se pueden deslizar libremente cuando el tórax se expande y se contrae. Presión pleural y sus cambios durante la respiración. La presión pleural es la presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y de la pleura de la pared torácica. Como se ha señalado antes, normalmente hay una aspiración ligera, lo que significa que hay una presión ligeramente negativa. La presión pleural normal al comienzo de la inspiración es de aproximadamente menos 5 centímetros de agua, que es la magnitud de la aspiración necesaria para mantener los pulmones expandidos hasta su nivel de reposo. Después, durante la inspiración normal, la expansión de la caja torácica tira hacia afuera de los pulmones con más fuerza y genera una presión más negativa hasta un promedio de aproximadamente menos 7,5 centímetros de agua. Estas relaciones entre la presión pleural y las modificaciones del volumen pulmonar se muestra en esta imagen, en que la parte inferior representa la negatividad creciente de la presión pleural desde menos 5 hasta menos 7,5 durante la inspiración, y la parte superior un aumento del volumen pulmonar de 0,5 litros. Después, durante la expiración, se produce esencialmente una inversión de fenómenos. Presión alveolar. La presión alveolar es la presión del aire que hay en el interior de los alvéolos pulmonares. Cuando la glotis está abierta y no hay flujo de aire hacia el interior ni el exterior de los pulmones, la presión en todas las partes del árbol respiratorio hasta los alvéolos son iguales a la presión atmosférica, que se considera que es la presión de referencia cero en las vías aéreas, es decir, presión de 0 centímetros de agua. Para que se produzca el movimiento de entrada de aire hacia los alvéolos durante la inspiración, la presión en los alvéolos debe disminuir hasta un valor ligeramente inferior a la presión atmosférica debajo de cero. La segunda curva que se muestra en esta imagen, denominada la presión alveolar, muestra que durante la inspiración
normal, la presión alveolar disminuye hasta aproximadamente -1 centímetro de agua. Esta ligera presión negativa es suficiente para arrastrar 0,5 litros de aire hacia los pulmones en los 2 segundos necesarios para una inspiración tranquila normal. Durante la expiración se producen presiones contrarias. La presión alveolar aumenta hasta aproximadamente +1 centímetro de agua, lo que fuerza la salida de 0,5 litros de aire inspirado desde los pulmones durante 2 a 3 segundos de la expiración. Presión transpulmonar. Finalmente se debe señalar la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Esta diferencia se denomina presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión que hay en el interior del alveolo y que hay en las superficies externas de los pulmones, y es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsarlos en todos los momentos de la respiración, denominado presión de retroceso. Distensibilidad de los pulmones. El volumen que se expande los pulmones por cada aumento unitario de la presión transpulmonar, si se da el tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio, se denomina distensibilidad pulmonar. La distensibilidad pulmonar total de los dos pulmones en conjunto en el ser humano adulto normal es un promedio aproximado de 200 ml de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. Es decir, cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar después de 10 a 20 segundos se expande 200 ml. De distensibilidad de los pulmones. Esta imagen es un diagrama que relaciona los cambios del volumen pulmonar con los cambios de la presión transpulmonar. Obsérvese que la relación es diferente para la inspiración y para la expiración. Cada una de las curvas se registra modificando la presión transpulmonar en escalones pequeños y permitiendo que el volumen pulmonar llegue a un nivel estable entre los escalones sucesivos. Las dos curvas se denominan respectivamente la curva de distensibilidad inspiratoria y la curva de distensibilidad expiratoria, y todo el diagrama se denomina diagrama de distensibilidad de los pulmones. Las características del diagrama de distensibilidad están determinadas por las fuerzas elásticas de los pulmones. Estas se pueden dividir en dos partes: fuerzas elásticas del tejido pulmonar en sí mismos y dos fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del líquido que tapiza las paredes internas de los alvéolos y otros espacios aéreos pulmonares. Las fuerzas elásticas del tejido pulmonar están determinadas principalmente por fibras de elastina y por fibras de colágeno. En los pulmones desinflados, estas fibras están en estado contraído elásticamente y torsionado. Después, cuando los pulmones se expanden, las fibras se distienden y se desenredan, alargándose de esta manera y ejerciendo incluso más fuerza elástica. Las fuerzas elásticas que producen la tensión superficial son mucho más complejas. El significado de la tensión superficial se muestra en esta imagen, que compara el diagrama de distensibilidad de los pulmones cuando están llenos de solución salina y cuando están llenos de aire. Cuando los pulmones están llenos de aire, hay una superficie de contacto entre el líquido alveolar y el aire de los alvéolos. En el caso de los pulmones llenos de solución salina, no hay superficie de contacto aire-líquido. Por tanto, no está presente el efecto de la tensión superficial, y el pulmón lleno de solución salina solo actúan las fuerzas elásticas tisulares. Obsérvese que las presiones transpleurales necesarias para expandir los pulmones llenos de aire son aproximadamente 3 veces mayores que los que son necesarios para expandir los pulmones llenos de solución salina. Así se puede concluir
que las fuerzas elásticas tisulares que tienden a producir el colapso del pulmón lleno de aire representa solo aproximadamente 1/3 de la elasticidad pulmonar total, mientras que las fuerzas de la tensión superficial líquido-aire de los alvéolos representa aproximadamente 2/3. Las fuerzas elásticas de la tensión superficial líquido-aire de los pulmones también aumentan mucho cuando no está presente en el líquido alveolar la sustancia denominada surfactante. A continuación se va a analizar el surfactante y su relación con las fuerzas de la tensión superficial.